Seguimos con el canto. Otro canto a dúo, que no es que vaya a ser un dúo, son unas rondaderas que nos van a cantar un par de joteros. En este caso Laura Sarvisé y Adolfo López. Nos van a cantar unas rondaderas que se llaman las rondaderas de nuez. Vamos a darles un fuerte aplauso a estos dos mañicos. Ahora ya cuando llegue te otra jota de estilo, otra jota de canto antes del baile. El siguiente movimiento que tenemos es de baile, pero de momento antes del baile vamos a hacer una jota de estilo. En este caso nos la va a cantar Hilario y le vamos a dar un fuerte aplauso a Hilario y a su jotica de estilo.
Pues ahora vamos a ver si esto aguanta, si el escenario aguanta. ¿Por qué? Porque empieza ¿qué ahora? ¿Qué tenemos ahora? El baile, baile. De momento no va a haber rodillazo, o sea que pienso que aguantará. Si no, le diremos a la Marta Farrés que nos ponga otro más resistente. Bueno, nos van a bailar ahora Pedro Peña, Óscar Clemente, Ana Pablo, Sonia Bellas, perdón. ¿Qué le pasa a Teruel? ¿Qué se dice de Teruel? Que existe, ¿no? Pues aquí tenemos la Jota de Teruel. Fuerte aplauso para estos 4 bailadores. Otro lado, si yo supiera de cierto
Seguimos con otro mañico que no es tan grande como Rafael, pero sí que es grande de corazón. Por ahí lo conoceréis también. Por ahí anda su mujer, como la mujer de casi todos los que estamos aquí en este escenario. Él es Juan José Muñoz. Vamos a darle un fuerte aplauso a Juan José Muñoz. El de Alcoroche, que si no me da luego. Ese fuerte aplauso para estos 4 mañicos que nos van a cantar Asómate a la ventana y no te caigas, claro.
Sabe mal porque lo estaba haciendo bien Paula, tiene una voz preciosa. Y quiero pedir también tengo aquí a Chisco, que es el que nos está llevando el tema del sonido hoy. El equipo él viene como colaborador, porque no es ni siquiera del centro, nos está echando una mano, y ese equipo es de cuando Franco tocaba la corneta. O sea que de momento la criatura está dejándose ahí lo que no se lo imaginan ustedes. Pero bueno, yo quiero pedir ahora el fuerte aplauso para Paula, porque Paula, ya digo, tiene una voz genial, y ese pitido ahí, a mí cuando la estaba escuchando cantar y escuchar ese pitido, digo, me han roto la jota de la criatura esta. Y lo ha hecho genial, o sea que ese aplauso es tuyo ahora, Paula. Seguimos, a ver si ahora sí que tumbamos el escenario. Ahora vamos con el baile. Los mismos bailadores, las dos parejillas de antes, Óscar, Pedro, Sonia y Ana, nos van a hacer la Jota de San Lorenzo, perdón. Pues fue ese fuerte aplauso para estas dos parejas y la Jota de San Lorenzo. ¡Venga esas palmas! Un fuerte aplauso a Laura Salvisé y su jotica de estilo.
Pues seguimos con el canto, seguimos con otro dúo. En este caso, la profe que se acaba de marchar, la vamos a hacer volver otra vez aquí para delante del escenario. Laura Sarvisé y Paula Alcoberro, ¿vale? O sea que vamos a dar un fuerte aplauso para estas dos mañicas. Un fuerte aplauso al grupo Hidalguía Aragonesa, que van a interpretar la jota de las desfibriladoras.
les quiero dar a ustedes las gracias por el público que han sido, por estar aquí al pie del cañón. Y las despedidas, pues bueno, ya las tenemos aquí encima. Entonces vamos a ir con las rondaderas del final. Y aquí hay mucho maño también, ¿no? Hemos escuchado la canción del Ta y el Te, hablaba de Cataluña y Aragón como dos pueblos hermanos. Entonces, eso es lo que yo siempre digo. Todos somos hermanos, todos somos un uno. Y entonces, pues nada, si ustedes se saben la canción de los labradores, el que quiera, pues se pone de pie y la canta con dos narices. Y si no, sentado, con dos narices también, que no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Pues ese fuerte aplauso para ustedes. Y otro fuerte aplauso para nuestro presentador. Venga, va. Yo es que soy muy... Yo digo que para ustedes, para ustedes. Bueno, pues gracias, Laura, por acordarte de este presentadorcillo. Pues nada, vamos a contar los labradores, que esa será para todos ustedes ya como despedida y la rondadera del final. Y con eso, pues nada, vamos a despedirnos hasta el año que viene. En principio, viva la Virgen del Pilar. Hasta el año que viene.